los albores del 2012, Pledis Entertainment anunció los inicios para la preparación de un nuevo boy group. Lo cual era raro, porque justo la empresa acababa de debutar a New East. Se nota la voluntad que le tenía Pledis a ese grupo. ¡Tú no existes! Sin embargo, la noticia, aunque inusual, causó buena impresión en el público que pensaba que Pledis estaba en la contienda para convertirse en una empresa mayúscula, después de todo habían gozado de éxito con la crítica y el público general con After School y Orange Caramel, y tenían dos armas de grueso calibre como lo eran los renombres de Kaji y Sondan B, por lo cual el anuncio de un rimbombante proyecto predebut de larga data con un reality show para documentarlo fue percibido como una gran apuesta novedosa y de seguro éxito, hasta que la empresa de hecho estrenó el supuesto reality show. Sí, el rimbombante reality show no fue nada más que un par de cámaras de rimbombante descuento que la empresa pegó en su sótano mal llamado área de prácticas, donde emitían en vivos con contenido de calidad. 문제지를 받아주시면 네. 하나, 둘, 셋. Básicamente eran lives de los miembros mientras practicaban y pasaban el rato, todo tan pero tan bien organizado, planificado y pensado que durante la primera temporada de este reality show, que por cierto no era televisado sino proyectado en una pobre plataforma de streaming, ni siquiera presentaron a los miembros, por la cual la gente no sabía cómo se llamaban los vatos que estaban viendo en pantalla y tuvieron que ponerles apodos para poderlos identificar. Cometemos errores y ni modo aprender, preciosa. Y sin embargo, ¡funcionó! Wow, fantastic baby. Mira, para ese entonces lo que conocíamos del training de los idols nos venía preciosa y marketeablemente editado para nuestro consumo, y por muy realista que fuera, era palpable la intervención de la empresa para cuidar diversos aspectos. Pero 17 TV era crudo y se sentía 100% real, porque básicamente Pledis le valió verdolaga y simplemente dejaba a un poco de morros convivir solos con cámaras por doquier. El ambiente natural, el poder ver cómo se iban gestando estos idols, el olor a pobreza y descuido empresarial y las tiernas edades de los miembrecillos hizo que cada día captaran más fans, para quienes los trainees se convirtieron en sus acompañantes en las tardes de estudio, motivándoles con su arduo trabajo y divirtiéndoles con sus boberías naturales de adolescentes, generando un vínculo profundo y significativo con el pequeño público que habían gestado. ¿Has oído decir que 3 es multitud? Pero 17 TV era más que un reality show y detrás de cámaras de prácticas. Durante sus poco más de 2 años de duración, el público pudo ver la alineación del grupo configurarse poco a poco, iniciando con Mingyu Jung, Sung Kwang Wooji, Wonwoo, Hoshi, Vernon, Dino, DK, Mingming y Samuel, a quienes se sumaron Scops Doyun, Joshua y Dongjin en la segunda temporada, Jonghan en la tercera y The8 en la quinta, y con las subsecuentes salidas de Samuel, Dongjin, Doyun y Mingming, permitiéndole al público no solo conocer a quienes se volverían los integrantes del grupo, sino también acostumbrarse al putero de miembros que tendrían. Porque verán, Pledis tenía un sueño. El sueño de mercadear a su grupo como el grupo más grande del K-pop. Y así se dispuso a formar una alineación de 17 muchachitos. ¡Diablos! Por lo cual le puso al proyecto, los shows predebut y al mismísimo grupo 17. Aunque el grupo ni predebut logró tener una alineación con más de 15 miembros, por lo cual terminaron inventándose una patraña de que el nombre del grupo significaba 2 por 4 es 8, 8, 16 o algo así. Pero como no tiene nada que ver con esta película, la dejamos atrás. Pero como dije, 17 TV no solo era un detrás de cámara de la formación del grupo, sino también fungió inteligentemente como aparataje de fanservice que tomó la filosofía de aproximación al público de los grupos idols japoneses y la materializó a través de 2 dinámicas que sellaron el éxito del proyecto. La primera, llamada 17's Finding Music Friends, un espacio en el cual invitaron fans del show a participar en el mismo, socializando con los trainees de manera muy cercana y volviéndose por unos minutos protagonistas del show. Y el segundo, llamado Live 17, una serie de conciertos que más bien eran recitales de covers online, donde el público no solo podía presenciar la preparación y puesta en escena, sino donde a principio de la temporada podían votar para elegir qué trainees participarían en cada canción, dándole una experiencia participativa a un público que se vinculó de lleno con el grupo, que no solo vio conformarse y debutar, sino también acompañó y apoyó durante ese trayecto. Después de poco más de 2 años, 17 TV emitió su último stream para dar paso al más emocionante capítulo de la agrupación, su debut, que de inmediato estuvo lleno de lágrimas de rabia. Sean todos bienvenidos a su canal Sin Pelos,
ritmos coreanos en la lengua. Y el día de hoy toca hablar de esta increíble agrupación como ninguna otra en el K-pop, pero no sin antes decirle Happy birthday to you. tardío o muy temprano a Arely. Espero que este video sea todo lo que deseaste. Gracias por patrocinarme esta historia. Y si les gusta, denle amor a Arely en su cuenta de TikTok. Les dejo el link en los comentarios. Y ya que andan por ahí, denle like a este video. Déjenme un comentario con todos los datos que creen que se me olvidaron. Y suscríbanse si no lo han hecho. O si no, hay tabla. Y ahora sí, comenzamos. Seventeen debutó una ajetreada mañana de mayo del 2015 después de un envergante, frustrante, excitante... Ese tipo de excitante, no, gente cochambrosa. Los 13 teen estaban chiquitos, no sean Selena. Hasta me duele la pinche. En fin, que el grupo debutó después de un envergante, frustrante y emocionante reality show. Pero ya no hablaste de eso, insolenta. No, porque una vez terminado el reality show, Pledis anunció otro reality show. Pero este sí era un reality show de televisión, con cámaras de verdad y edición y eso. Seventeen Project Beat Debut Plan fue un mini reality show televisado que permitió que un público más amplio, el público de una gran cadena televisiva como es NBC, conociera al grupo. Una gran oportunidad para que la empresa tomara los puntos positivos que habían aprendido con Seventeen TV y los utilizaran ya con presupuesto y plataforma para llamar la atención hacia el grupo de una manera distintiva y única. Pero no, Pledis decidió hacer un reality show ultra genérico que ponía a los miembros a probarse a sí mismo con presentaciones en situaciones forzadas y claramente guionizadas, que encima de todo abrió con una escupida en la cara al público que habían amasado en Seventeen TV y a los propios miembros. Yo quisiera... Y es que apenas unos mesecitos antes, la empresa les había hecho toda una ceremonia pomposa y formal para confirmarles que habían sido seleccionados para conformar el grupo, sellándolo todo con la entrega de anillos. Anillos de pureza. Significa que seremos puros y no haremos sexo hasta que nos casemos. No esa clase de anillos. Anillos que les regaló el CEO, simbolizando su compromiso con el grupo y su pertenencia al grupo. Para inmediato, como apertura de su reality show nuevo, quitarles el anillo y decirles que se lo tenían que volver a ganar, así como su puesto para debutar, porque dizque fallaron en una tarea que a huevos les habían puesto a propósito para que fallaran. O sea, les pusieron a bailar una coreografía de cuando comenzaron a entrenar que no habían practicado nunca más y se hicieron los ofendidos porque los morros ya no se acordaban de cómo iban las coreos. Very disappointed. Pero al final todo resultó ser una patraña. Me escandaliza muchísimo. Bueno, no tanto. Porque salieron con su jeje, es para mí, si los vamos a debutar a todos toditos. Y así, niños y niñas, Seventeen debutó una fría tarde de mayo del 2015, haciendo historia como el grupo más numeroso que había visto nacer el K-pop hasta ese momento y debutando con el primer showcase de 1 hora en una televisora principal realizado por un boy group. Todo apuntaba maravillosamente para los 13 teen, quienes además amasaron una cantidad impresionante de vistas en su video musical en YouTube con más de 900,000 reproducciones en tan solo una semana, entrando al World Chart de Billboard a pesar de únicamente haber vendido alrededor de 1,600 álbumes en su primera semana. What? Seventeen tuvo una semana de debut trágica en ventas. Para un grupo con una campaña promocional pre-debut tan extensa, un reality show formal de gran presupuesto en una gran cadena televisiva, el lanzamiento de un tema pre-debut como parte del reality show y pertenecer a una empresa de mediano tamaño. Sin embargo, eso se debió, una vez más, a la inutilidad de Pledis, que postergó hasta la segunda semana los fan signs promocionales que usualmente acompañan los lanzamientos de K-pop. El debut de Seventeen con Adore You, un tema funky de gran dinamismo, carácter alegre, juvenil, energético, explosivo y tremendamente melódico, irrumpió en la escena K-pop como un faro en la oscuridad de conceptos bad boy, ultra dark, agarraposhas 5000, que era lo que predominaba en la época. Pero tampoco se decantó por un clásico concepto flower boy, imprimiéndole una contagiosa energía extrema con toques de quirkiness que dotaban al grupo de un carácter realmente único, que inmediatamente comenzó a llamar la atención de la gente, elevando esas vergonzosas 1,600 copias vendidas a 20,000 al final de su primer mesecito de debut.
Sin embargo, Seventeen tenía que afrontar dos grandes problemas. El primero era el gentío de miembros que tenían. Y es que a pesar que el concepto y el sonido refrescante y el atractivo de los miembros atrapaba la atención de mucha gente, el público se intimidaba al ver tantos miembros, negándose a darles una oportunidad debido a la pereza que les generaba aprenderse tanto miembro y tanto lore pre-debut. Aquí me aburro soberanamente. Pero ese no era el mayor problema del grupo. Su mayor enemigo era la pobreza. No digan cómo vivo, por favor. Verán, ¿se acuerdan que les dije que Pledis anunció el proyecto Seventeen en el 2012? Cuando apenas habían debutado su nuevo grupo. Sí, bueno, resulta que por esos entonces el director de Pledis era un ñor que soñaba con hacer un grupo, digamos, tipo EXO, pero tirándole más a 2PM. De quienes, por cierto, no tengo su historia, pero sí hablo de sus inicios como 2PM y 2AM en mi video de la historia de Jay Park. Así es, este es un momento de publicidad insolente. Bien, ¿dónde me quedé? Así, en que Pledis quería gestar dos agrupaciones hermanas. La primera, NU'EST, y la segunda, Tempest. What the f... Adivinen dónde se fue ese director poco después de debutado NU'EST. No sé. En fin, que como la empresa originariamente planteó esta idea de grupos hermanos, con debuts casi inmediatos, le invirtieron los dineros, agarraron un gentío de trainees y como encima el CEO quería ser el boy group más grande del K-pop, pues más trainees. Y los trainees, mijos, son que más son de billete, porque los morros tienen que tragar, tienen que transportarse, hay que hacerles sesiones fotográficas de perfil, hay que darles clases, hay que darles espacios donde practicar, hay que darles dormitorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ya eso les huele a números rojos, aguántense, porque esos números no solo se pusieron rojos, sino que se fucking incineraron. Porque Pledis se le ocurrió encima hacer una mega ampliación de la empresa, debutando 2 unidades de After School el año anterior, volviendo a Orange Caramel un grupo independiente y promoviéndolas intensivamente en China, debutando NU'EST, adquiriendo las oleadas de trainees para Seventeen y encima comprando un nuevo edificio. Shut up and take my money. Porque las instalaciones de la empresa eran una casa pitera que ya no se daba abasto, y como la empresa ya le había tocado arrendar cada vez más pisos de otro edificio, dijeron: ¿Qué más da? Mejor compremos el edificio. Y todo eso mientras sus grupos se venían abajo. Y es que con el éxito de Orange Caramel, la empresa mandó al Averno a su primera agrupación y con esto a Kaji, prácticamente la cofundadora de la empresa y además la cabeza detrás de After School, de quienes sí tengo su frustrante historia, que deberían de ver sí o sí, pero después de esta. Bien, ¿dónde me quedé? Así, en que Pledis ensótanó a Kaji, hasta orillarla a marcharse, lo cual marcó el irremediable fin para After School, a quienes la empresa no supo manejar mandándolas al sótano perpetuo para dar prioridad a Orange Caramel, a quienes también más rápido que tarde las mandó al sótano para dar prioridad a Nana, quien comenzó a despuntar como modelo y actriz. Y por si fuera poco, la empresa amplió su cantidad de trainees, de oficinas, de edificios, pero no su capacidad de management, también ensotanando a Sondanbi, y con esto también eventualmente perdiéndola. Sí, me siento bien. Es un momento. Es un momento feliz. Pledis se quedó sin artistas prácticamente, y por si fuera poco, el debut de NU'EST no funcionó, generando un inmediato descalabro económico en la empresa que siguió quemando dinero como CryptoBro en negación. Oh, no. El proyecto Seventeen estuvo a punto de cancelarse numerosas veces a través de los 3 años que tomó el debut, que se suponía tomaría menos de un año. Y cuando el grupo debutó, la empresa simplemente estaba desfinanciada. ¿Por qué me persigue la desgracia? Por lo cual el video debut fue vergonzosamente pobre, porque la poca plata que la empresa tenía para la invirtieron en el reality show de NBC y en un primer concepto fallido. Así es, estoy hablando de los Seventeens brillosos Darks. Y es que cuando el reality show debut terminó, la empresa presentó un preview del concepto de la agrupación que era una cosa... ¡Ay, qué mano es infernal! Originalmente Pledis no pretendía hacer algo diferente con el grupo, sino más bien copiar las tendencias Bad Boys, pero con hartos brillitos al parecer. Pero afortunadamente recapacitaron a último minuto y cambiaron todo, pero al costo de que el debut fuera muy empobrecido. La situación económica de la empresa convirtió el debut, una era de por sí dificilísima para los idols porque supone una hiperexplotación intensiva, en algo todavía peor, porque la empresa no tenía para nada. Los padres tenían que enviarles comidas para que pudieran
terminar de alimentarse porque lo que Pledis les daba era miserable. Aquí no hay nada. Las instalaciones de sus dormitorios eran dignas de una vivienda de Mariala del barrio. Y encima, la empresa no tenía más que una sola camioneta. Así es, esta inteligente empresa de genios planearon debutar el grupo más grande de toda la industria y no se les ocurrió que necesitarían más de un vehículo para moverlos. Los miembros tenían que turnarse para viajar en la camioneta y los que sobraban les tocaba andar en los carros personales del staff o incluso irse ellos mismos solitos con su propia platita en transporte público. Te tocó montarte en un bus. Tú puedes. Los miembros hicieron esfuerzos inmesurables asistiendo a imparables presentaciones, shows y cuanta oportunidad tuviesen, pero por más que iban llamando la atención poco a poco, no era lo suficientemente rápido para poder recabar dinero para su primer comeback. Y así, con los ojos llenos de lágrimas, medio kimchi en el bolsillo y un sueño, el CEO vendió su casa para financiar el que podría ser su último comeback. En realidad es la historia más triste que he oído en mi vida. Espera, amigo, no he terminado aún. Wait a minute, esa no es la historia de Seventeen, ni del CEO de Pledis. Esa es la historia de Infinity. Y me van a perdonar, Karats, pero ya basta. Ya dejen de ratearse la historia de Infinity solo porque Coreabu una vez se equivocó en una nota y dijo que eran Seventeen en vez de Infinity, y de ahí convenientemente se han agarrado para distorsionar la cosa a tal punto que hoy en día hasta fuentes confiables repiten este dato total y completamente falso. Ajá, ¿quedó claro? Vamos a continuar. Eso es todo. Lo que sí es cierto es que Seventeen se rompió el lomo como ningunos otros en esa era debut, a tal grado que para septiembre, cuando volvieron con su primer comeback, las ventas de su primer álbum se habían duplicado, generando que Pledis pudiese conseguir financiamiento para el comeback bajo la promesa que el grupo iba bien enrumbado. Y en serio, que sí lo iba. A 4 mesecitos de su debut, Seventeen volvió con Manse, un tema donde el grupo imprimió al máximo esa energía y quirkiness que los distinguía, dotándoles de una identidad sonora y conceptual que K-Poplandia inmediatamente pudo reconocer. El tema seguía la línea funky de Adore You, pero dándole un giro aún más energético, con un coro con una muletilla, pero tremendamente melódico. Inteligentemente todo este estallido energético y esa quirkiness se vio reflejada en su máxima expresión en la coreografía que abría con una graciosa y cringy secuencia cuasi teatral que daba paso a una coreografía potente y alegre. Todo materializándose en un aumento de ventas del grupo que vio tan solo 1,600 ventas de su álbum debut y que para su primer comeback lograría más de 14,000 álbums vendidos en su primera semana. Y si eso les parece poco, no se me pongan a llorar. Porque para finales de año, apenas a poco menos de 4 meses de su comeback, Seventeen había logrado amasar 123,000 copias vendidas del álbum. A 7 meses de su comeback, Seventeen volvió con Pretty You, un tema que les granjeó por fin su primer win en un show musical, a pesar que fue su primer comeback ampliamente criticado. ¿Por qué? Pretty You fue una canción que se alejó un poco de su sonido más energético y los acercó un poco más al estilo Flower Boy tradicional, quizás por los debuts de nuevas agrupaciones como Astro y The Boys, que prometían ser apuestas fuertes y que venían con un sonido Flower Boy medio copiadillo, energeticón de lo que venía haciendo Seventeen. Y aunque la canción tenía siempre un fuerte sabor a Seventeen, con un bajo funky y mucho melodismo, el público internacional le pareció decepcionante, pues esperaban un temón lleno de super energía como Manse. Aunque en gran medida esa opinión vino más que nada del eco que encontró en los cada vez más haters que comenzaron a tener este grupo que estaba atreviéndose a volverse demasiado grande en su popularidad. Y eso no era de gratis. Seventeen no solo había surgido como una propuesta diferente en una escena de K-pop cada día más repetitiva, sino que además se dotaron casi de inmediato de una carta que cada día menos grupos podían obtener. Seventeen eran un grupo de variedades.
No sé qué significa eso, solo no puedo respirar bien. Verán, si ustedes son fan de la segunda generación, esto les parecerá irrelevante porque los de la segunda generación eran medularmente grupos que tenían que saber desenvolverse en shows de variedad para darse a conocer. Pero para la tercera generación, con el surgimiento de las redes sociales, las empresas se dieron cuenta que podían debutar papas sin sal con el humor de un muro porque simplemente sus fans iban a tragarse cualquier bodrio aburrido que publicaran en sus canales de YouTube. Por lo cual, los grupos fueron perdiendo esa capacidad de desenvolverse en shows de variedad y simplemente se acomodaron a que los acarrearan los comediantes presentes en esos shows. Pero Seventeen era diferente, porque para que Seventeen TV funcionara, rápidamente el grupo y la empresa se dieron cuenta que necesitaban ser entretenidos para atraer y mantener al público de internet. Entretener se volvió fundamental si querían debutar, por lo cual desde pre-debut este grupo fue adquiriendo el know-how de cómo ser entretenidos. Y esto fue noticiado rápidamente por los productores de TV coreana que se estaban dando de trancazos contra las paredes con grupos cada vez más borrings que la erosión. Erosión. Pero había un problemita. Seventeen era demasiado gentío para las producciones regulares y los productores terminaban no eligiéndolos para sus shows debido a la logística que sentían que requeriría tanta gente. Pero hubo alguien que se encargó de darme todo cada tarde, que se moría por llenarme de detalles y palabras amables. Fallas técnicas, espere por favor. Perdón, me emocioné. Alguien con quien los productores sí se animaron, Songkwan, quien se había distinguido por su talento nato para las variedades y quien posteriormente descubriríamos que también tenía talento para negociar. Y es que Songkwan rápidamente se volvió un idol cotizado en los shows de variedades y show donde iba, show donde trataba de convencer a los productores de invitar al grupo, quienes al principio no se animaban, pero viendo los buenos resultados que daba Songkwan y el ascenso de popularidad del grupo, terminaban aceptando, generando que Seventeen tuviese la ventaja de visibilizarse como cada vez menos grupos lo lograban en shows de variedad y ante el público general. Así, el grupo volvió 3 meses después con I Just Nice, un tema que volvía a lo súper energético tanto coreográficamente como sonoramente, justo lo que la gente estaba esperando de Seventeen, y por ende nos sorprendió que el grupo entrara a los charts World Digital Song Sales de Billboard en posición 2 y 4 en el Gondola Chart. Los siguientes meses estuvieron saturados de éxitos para el grupo, llevando a cabo conciertos locales, su primer tour y su primer tour de fan meetings, todo sin dejar de lado los comebacks, teniendo un total de 3 ese año, cerrando con Boom Boom, un tema con el melodismo y quirkiness característicos del grupo, pero siguiendo las tendencias de la época, con segmentos anticlimáticos y un fuerte EDM, dejando a la mayoría en modo Nice. Not thrilling, but nice. Pero solo al principio, porque rápidamente la gente descubrió que mientras más escuchaban la canción, más se te pegaba. Y eso, sin lugar a duda, junto con el trabajo sin descanso de los miembros, permitió que cosecharan más de 130,000 copias vendidas tan solo en su primera semana. Seventeen parecía encontrarse en un ascenso imparable según sus ventas y charteo. Sin embargo, sus vistas en YouTube no eran tan apabullantes como otros grupos igualmente exitosos. Y no me malentiendan, sus vistas eran muy buenas, pero inevitablemente el que no fueran tan increíblemente altas como otros grupos hicieron que otros fandoms amenazados por el éxito de los 13 Teen comenzaran a mover voces críticas contra el grupo. ¡Antorchas! ¡Compren sus antorchos! Decían. Seventeen nadie los oye más que su fandom. Decían. Seventeen no tiene popularidad fuera de Corea. Decían. El grupo necesitaba volver con algo que callara esas voces sin razón. Pero, ¿podía Seventeen hacer algo que no fuera cute, alegre y vibrante? Claro que podían, porque Seventeen tenía un as bajo la manga. Pero para hablar de eso, tenemos que regresar al pre-debut. Verán, cuando Blaze andaba valiendo queso por haber mal manejado todos sus grupos y se quedaron desfinanciados para el debut de Seventeen, el CEO acudió a un reconocido productor y CEO de la empresa Brand New Music, Rhymer, para tratar de sacar un deal con la empresa y que este les produjera su álbum debut a los 13 Teen y de paso... ¿Nos prestas dinero? No, hijito. Por lo cual, el CEO de Pledis invitó a Rhymer para que presentara una de estas presentaciones que hacían los trainees para Seventeen TV. Y Rhymer quedó tan impresionado que no solo se puso en modo abuela aplaudiendo ante las presentaciones de los muchachitos, sino que también los invitó a su empresa para, según él, formarlos. Sin embargo, lo que se topó lo dejó boquiabierto.
Y es que en sus propias palabras, los chicos no solo tenían una muy buena formación, sino que estaban al nivel para poder autoproducirse ellos mismos por completo su propio álbum debut, por lo cual Reimer le recomendó al CEO de Pledis que hiciera exactamente eso, que dejara al grupo autoproducirse. Y Pledis, en estado de pobritud total, recibió la noticia como un maná caído del cielo, porque imagínate tú, no iba a tener que gastar dinerín en producirlos, y pues ya que musicalmente habían recibido la bendición de papá Reimer, pues que se autoprodujeran también en coreografías, dijo Pledis. Gracias, me gusta el dinero. Y así, Seventeen debutó como el primer grupo de K-pop totalmente autoproducido. Porque sí, ya habían grupos en la escena que se producían musicalmente y grupos que producían sus coreografías o performance, pero ninguno, óigame bien, ninguno tenía a cargo tanta producción en los dos flancos como Seventeen. Period. Y es por ello que cuando el grupo comenzó a recibir presión para demostrar que podían hacer algo más que canciones cute y energéticas, 13 dijo Challenge accepted. y así volvió con Ulgu Tiziana. o sea, se Don't Wanna Cry, un tema pop, baladoso, tropical house y EDM, una combinación única dentro de la escena K-pop y única para el propio grupo, alejándose de todo sonido alegre para caer en una canción melancólica y triste pero dinamizada con un beat fuerte, una combinación realmente magistral que venía de la mano con un video con una hermosa fotografía simple pero que dejaba brillar la coreografía que se distinguía de todo el trabajo previo de Seventeen, pero a la vez brindaba elementos familiares de la estética del grupo, con esto callando el hocico de la crítica que trataba de hundirlos y surgiendo vencedores, no solo vendiendo casi 200,000 copias en su primera semana, sino también posicionándose 2 en el World Album Chart de Billboard, 1 en el Album Chart de Gone, tanto la semana del comeback como el chart mensual, y 3 en el chart japonés Oricon Album Chart. Y con esto, Seventeen entraría en su segunda etapa sonora, una que mantendría su sello, pero madurándolo mientras se alineaba con las tendencias del momento sin perder su esencia, como hicieron con Clap, un tema que tenía su sello energético y bajo funky, pero con mayor distorsión, dotándoles de un sonido más pop rock EDM, cimentando una imagen más madura que le trajo aún más fans que se habían resistido a la tentación del grupo por repelerles el sonido cute y concepto flower boy del grupo. Ew, this is so cringe. Guilty. A Clap siguió Thanks, un tema que retomaba el carácter y melodía de Don't Wanna Cry, pero lo llevaba full al pop EDM que estaba en boga en esa época, siempre con el sello melódico y coreográfico del grupo. Así como sus siguientes comebacks con Oh My, un tema pop EDM siempre con toques funky pero con carácter más calmo, y Home, un tema nostálgico y emocional como Don't Wanna Cry pero con mucho más dinamismo dotado por una fusión pop future bass, pero que contrastaba con el segundo single del álbum que promocionaron con este comeback, Getting Closer, el tema más distante al sonido Seventeen que habían tenido el grupo hasta la fecha, con un hip hop con mayor presencia de segmentos de rap, filtros de voz característicos del género urbano, pero contrastando con un juego de voces de nutrida armonización que le brindaban un poco más de melodismo que las canciones típicas de ese género. Seventeen parecía estar distanciándose de su sonido en la búsqueda de uno nuevo, algo que rápidamente fue señalado por la crítica como algo no favorable, porque después de todo, ¿para qué sonara todo lo demás cuando puedes imprimirle algo identitario? Y esta fue la crítica que predominó con su siguiente comeback con el tema Fear, una canción EDM fusión Tropical House que, salvo por el color característico de las voces de sus miembros, realmente no solo no sonaba a Seventeen, sino que también sonaba a mucho lo que estaba sonando en ese momento. ¿Cómo te atreves? ¡Ey! No culpen al emisario, culpen a Pledis. ¡Me humilla! ¡Me desprecia por esa! Y no estoy segura que pueda perdonarlo. Porque si el title track del álbum hubiese sido el segundo single que promocionaron con el comeback, la crítica hubiera sido al menos un tanto diferente. Y es que Hit, un tema EDM hiperexplosivo con toques mumbatón, era la esencia de Seventeen, pero impreso en algo totalmente nuevo y diferente sonoramente para el grupo. Pero con crítica o sin crítica, con experimentación o no, el grupo alcanzó un nuevo récord con este comeback, logrando amasar más de 700,000 álbum vendidos en su primera semana,
lo cual le granjeó su primer Desang por álbum del año en los Asia Artist Awards. ¡Increíble! Aunque también les granjeó tremenda funa, porque a pesar que las ventas subían y el fandom se multiplicaba, su appeal con el público general coreano se había diluido considerablemente, porque esta etapa experimentalona musical no fue del agrado del público general, que consideraron que ese álbum no merecía el título de álbum del año. I'm quitting. ¿Qué podía hacer Seventeen para encontrar un equilibrio? La respuesta estuvo en moverse a la izquierda y a la derecha. A 9 mesesotes de su comeback previo, su mayor pausa entre comebacks coreanos, Seventeen volvió con Left and right, left and right, listen. ¡Qué cumbionanón que vino a cerrar hocicos de los críticos! Porque Left and Right era una canción fresca, alegre, potente, energética y quirky. Era la quintesencia de Seventeen en sus inicios, pero sin repetirse, insertándose en las tendencias de los 90s del momento y con unos breaks de rap mucho más urbanos que le daban un giro más maduro. Con este álbum, Seventeen se convirtió en 1 million sellers, vendiendo 1.097.821 álbumes en su primera semana. Atrás había quedado los 1.600 de su debut, y todo gracias a sus padrotes BTS. ¿Mi padrote? ¡Sí! Verán. Poco antes del comeback, Pledis anunció que le habían vendido el as a los We Believe en quitarle la K al K-pop. O sea, Hybe, que en esa época andaba en misión aspiradora adquiriendo cuánta empresa se dejara comprar para poder saludar con sombrero ajeno los éxitos de más grupos, porque la empresa básicamente tenía una sola carta. Así que la Hybe se sacó la lotería cuando Pledis se abrió de patas a su ofertón de compra, e inmediato Hybe comenzó a usar a Seventeen, sus logros y su carrera entera como parte del brief de mercadeo de la empresa. Hybe, la casa de BTS y Seventeen, decían por doquier. Cosa que no le gustó a cierto fandom que se puso en modo e inmediato comenzaron a invisibilizar a los 13-teen, argumentando que todos sus logros se los debían única y exclusivamente a BTS. Ay, por favor. Ajá. Son autoproducidos. Es porque BTS pavó de way para los idols autoproducidos. Decían. Vendieron 1 millón de álbums. Es gracias a la atención que recibieron por ahora estar en la empresa de BTS. Decían. Tienen éxito en Japón. Es porque BTS parió Japón. Etcétera, etcétera. Ignorando el arduo camino de trabajo acumulativo que le llevó a Seventeen a avanzar todo lo que estaba logrando. Sin embargo, por más que la roña de ese fandom aumentó con los subsecuentes éxitos del grupo, que logró romper hasta récords de ese otro grupo, por cierto, de nada importó la desinformación que trataron de forzar, porque no se puede tapar el sol con un dedo, y Seventeen era un sol refulgente de talento que desde el día cero se labraron el título del grupo más autoproducido en la historia del K-pop hasta ese momento, convirtiéndose en los verdaderos pavimentadores de la autoproducción en todos los flancos en la industria, además de ser reconocidos como los últimos portadores del título Variety Idols, y siendo un grupo que todo el mundo en el K-pop vio crecer, porque incluso en sus principios, cuando la gente los hacía de menos por flower boyescos, aún así la gente sabía quiénes eran y lo mucho que estaban ascendiendo. Seventeen ha seguido una ininterrumpida racha de éxitos desde entonces, con sus subsecuentes lanzamientos, logrando el mayor récord de ventas de álbums en preventa, con casi 5 millones de álbums vendidos para su comeback con Super, récord únicamente superado por su siguiente comeback con God of Music, que logró más de 5 millones en preventas, demostrando que el grupo tiene un largo camino por recorrer a sus casi ya 10 años de carrera. El grupo, que refirmó contrato en su totalidad como pocos grupos masculinos pueden hacerlo, ahora se encuentra al principio de una nueva etapa, el hiato inevitable de su servicio militar, con numerosas subunidades y solos por venir y emocionantes proyectos por iniciar. Podría aquí pasarme el día entero hablando de todo lo que no logré mencionar, los grandes talentos de cada uno de los miembros y sus inicios, las múltiples subunidades, proyectos realities, debuts en otros países, tours, etc. Pero hoy aquí quise concentrarme en la historia de un pequeño grupo de niños que, jugando a ser idols en aquel sótano color verde, no sabían cuánto sus sueños se volverían realidad y cómo estaban por convertirse en una excepción, una anomalía, un glitch en la Matrix del K-pop, logrando trascender y transformar la industria, a pesar de ser un grupo tan numeroso, de una empresa tan inepta y de no tener a nadie más que a ellos mismos y los amigos que sí lograron encontrar en el camino, sus Karats.
잊지만 하나 잊지만 그리고 나도